Judas capítulo 1, versos 20-21. Vamos rápidamente. ¿Tiene su Biblia? Dice: pero vosotros, amados, ahí está, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Que es una epístola universal. Fue escrita con la intención de exponer a los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia de Jesucristo. Estos falsos maestros, de una manera muy inteligente, muy solapada, habían ingresado a la iglesia y estaban propagando sus mentiras, sus falacias. Esta carta entonces fue escrita para capacitar a los creyentes, para detectar las mentiras, para manifestar esas mentiras, para atacar esas mentiras, por supuesto. Entonces esta carta está escrita para animar a los creyentes a estar atentos a las falsas enseñanzas de los falsos maestros. El objetivo principal de esta carta entonces es la de equipar a los creyentes para que estén atentos, para que sus sensores espirituales estén alertas. Hermanos, vivimos en tiempos complicados, vivimos tiempos en que las mentiras están impregnando la iglesia de Jesucristo. Hay mucha mentira mezclada con verdad y eso hace difícil que nosotros podamos detectar. Para cualquier creyente de a pie, para cualquier creyente, un paisano creyente, es difícil detectar la mentira si no está alerta. La carta entonces de Judas está escrita para que los creyentes puedan estar alertas frente a los engaños de los falsos maestros. Entonces, Judas quiere que los creyentes comiencen a estar fundamentados en la verdad, profundamente. Y para ellos deben ser edificados. Uno de los más grandes privilegios que tiene el creyente, que tienes tú, que tengo yo, cada uno de nosotros, es la posibilidad de ser edificados. Lamentablemente, hay miles, tal vez millones de creyentes que no saben cómo edificarse a sí mismos. Dependen frecuentemente de otros o dependen de las emociones. Si el culto tuvo un pic emocional, ese creyente fue edificado y vuelve a su casa edificado, pero esa edificación es emocional. ¿Por qué? Porque la emoción, como hemos dicho, alcanza su pic y luego decae. Esos creyentes tienen una fe circunstancial. Algunos son edificados con la música y necesitan esa música como aquellos que dependen de la adrenalina para poder vivir. Ustedes saben que algunos son adictos a la adrenalina y les gustan las emociones intensas. Y hay algunos creyentes que les gusta estos adrenalina espiritual. No saben cómo edificarse personalmente. Si ellos no saben, si un creyente no sabe cómo edificarse a sí mismo, será un creyente opacado, un creyente desanimado y un creyente que responderá negativamente a las iniciativas de Dios y a su palabra. No sabrá cómo enfrentar este mundo y tampoco sabrá cómo enfrentar los engaños de los falsos maestros. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Necesitamos entonces aprender a edificarnos a nosotros mismos. Entonces Judas hace esta tremenda declaración: edificándoos sobre vuestra santísima fe. Recuerden, hermanos, que nosotros como creyentes vivimos constantemente en una batalla espiritual. Y en términos concretos y sencillos, la batalla del creyente es la verdad contra la mentira.
nunca ha sido diferente. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender a edificarnos a nosotros mismos. La palabra edificándoos es un verbo. Dámelo, Ramón, ahí está. Edificándoos es la palabra griega epoi kodo moutes. Y está en el presente participio activo. ¿Qué significa todo eso? Ya lo voy a explicar. Esta palabra está compuesta de una preposición, epi, que quiere decir encima o sobre, y la palabra oikodomeo, que quiere decir construir, edificar. Entonces la palabra, el verbo quiere decir construir encima, edificar sobre algo, sobre edificar, erigir, levantar, construir, como alguien que levanta una casa pero tiene un cimiento. Y recuerden, hermanos, que aquí Judas nos está diciendo que nosotros debemos aprender a edificarnos a nosotros mismos. Y nosotros debemos epicodomeo, poner sobre el fundamento, edificar nosotros. Recuerden lo que Pablo ha dicho, que el fundamento es Cristo. Ese es el fundamento. Y sobre ese fundamento nosotros debemos edificar, construir. Y tú eres un constructor. Esa edificación no depende de tu hermano. Tu hermano puede ayudarte en la edificación, pero eres tú el que sobreedifica. Por eso está en la voz activa. El tiempo presente indica una acción que se hace continuamente, permanentemente. En otras palabras, Judas está diciendo que nosotros permanentemente, constantemente, debemos estar edificándonos. El modo participio indica una acción que no tiene tiempo. En otras palabras, nosotros vamos a constantemente estar edificándonos hasta el fin de nuestros días. No es algo que hacemos solo domingo en la mañana, no es algo que hacemos solo en nuestros devocionales diarios, no es solo lo que hacemos cuando oímos los devocionales que yo hago en la mañana, sino que constantemente, permanentemente, yo debo estar buscando la edificación. Y la voz activa indica que eres tú el responsable de tu edificación. ¿Cuánto entiendes lo que digo? Dios nos salvó, Él ha puesto un cimiento, un fundamento que es el Señor Jesucristo, y ahora nosotros debemos edificar, aprender a edificarnos nosotros mismos. Mientras los burladores, los falsos maestros, los creyentes inmaduros producen quebrantos en la obra de Dios y muchos no saben cómo edificarse a sí mismos, los verdaderos creyentes buscan la edificación. Yo debo buscar aquello que me edifica. Como dijo Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No todo me edifica. Pastor, ¿puedo ver esto? ¿Te edifica? ¿Eres edificado con lo que ves? Pastor, ¿puedo escuchar esta música? Te voy a preguntar, voy a contestar con una pregunta. ¿Eso te edifica? Pastor, ¿usted sabe lo que pasa con este hermano? ¿Eso te edifica? ¿Hablar de tu hermano? Hablar de los errores de tu hermano, hablar de los fracasos de tu hermano, hablar de los pecados de tu hermano, ¿te edifica? ¿Te edifica? Yo debo aprender a edificarme a mí mismo. Yo debo aprender a escoger esas cosas que me edifican. Porque quiero decirte, hermano, tú estás construyendo un edificio. ¿Cuántos sabían que ustedes son albañiles? Son de la Contru. ¿Sabían eso? Tú estás construyendo un edificio, pero tú escoges si construyes una catedral o una choza. ¿Cuántos están construyendo una choza nomás?
Recuerden que Pablo dijo cuáles son los elementos que usamos nosotros para construir una choza: madera, heno, hojarasca. Eso habla de un cristiano que nació de nuevo, que tiene el Espíritu, tiene la Escritura, tiene una iglesia, tiene un pastor maestro, pero que no se edifica a sí mismo, no sabe. Y está usando materiales perecederos. Y en el tribunal de Cristo, esos materiales se van a quemar. Y en el tribunal de Cristo tú vas a recibir, ¿qué vas a recibir? Pérdida. Pérdida. Pudiendo haber edificado un castillo, una casa, un templo, edificaste una choza. Algunos en el tribunal de Cristo van a salir quemándose. Tú estás construyendo algo. Tú estás edificando. Yo tengo que aprender a escoger, a seleccionar aquello que me edifica, aquello que no me edifica. Entonces debo aprender a desecharlo. Hechos capítulo 20, verso 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Dónde encuentro yo los elementos para edificar mi vida? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Por eso hacemos tanto énfasis. Ven a la luz. No te quedes en tu casa. ¿Cuántos asisten a los grupos caseros? ¿Cuántos? Es un porcentaje, quiero decirlo, tristemente, es un porcentaje muy bajo. ¿Por qué no buscamos la edificación? ¿Por qué no buscamos la comunión? ¿Cuántos asisten a la reunión de varones? Tú puedes enojarte conmigo. Puedes enojarte conmigo. Pero yo cumplo con lo que el Señor me encomendó: predicar la palabra, animarlos a ustedes, empujarlos a ustedes. Busca la comunión, busca la luz. No te quedes en tu casa. Busca la edificación. En los grupos caseros compartimos la palabra. En la reunión de damas se comparte la palabra. En la reunión de varones tenemos cocimiento. Perdón, eso se me escapa. Pero también compartimos la palabra. No crean que solamente comemos. Pero compartimos la palabra. ¿Qué otra cosa podemos hacer? La palabra de Dios tiene el poder de sobreedificarnos. Y Pablo dice: sobre vuestra santísima fe. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere al cuerpo de doctrina, a la palabra. Somos edificados espiritualmente, estamos construyendo un edificio. Busca aquellas cosas que te edifican. Ahora, Judas va a mencionar 3 acciones que contribuyen a esa edificación, a esa construcción de ese edificio de la fe. Por supuesto, ya ha dicho la palabra es todo. El fundamento es Cristo. Luego viene la doctrina de los apóstoles, que es la palabra. Busca la palabra, estudia la palabra, memoriza la palabra, guárdala en tu corazón. Medita en la palabra. Salmo 1, Josué 1, capítulo 1, versos 7, 8. Medita en la palabra. Memoriza la palabra, memoriza doctrina. Que la palabra comience a circular en tu mente, en tu corazón, en tu mente. Cuando estés por la calle, memoriza, habla, balbucea la palabra. Como dije, Judas va a mencionar 3 acciones que contribuyen a esa edificación. Primero tenemos la palabra, ¿cierto? Pero luego él menciona 3. Y él dice: orando en el Espíritu. Escuche esto. ¿Cómo podemos ser creyentes que oran efectivamente? ¿Cuántos quieren orar efectivamente?
Si yo estoy fundamentado sobre la palabra, si yo conozco la palabra, si memorizo la palabra, si conozco las promesas de Dios escritas en su palabra, quiero decirte que tu oración será una oración efectiva. La oración efectiva es una oración que nace de la palabra que está en mi corazón. Martín Lutero decía, cuando él oraba, le he lanzado a Dios todas sus promesas, todas las promesas que yo tenía en mi mente, las he lanzado delante de Dios en oración. Cuando él oraba, recordaba todas las promesas y le decía, Señor, tú dijiste esto, tu palabra dice esto, tu palabra dice esto, tu palabra promete esto, tú dijiste esto, Dios. Pero ¿cómo podemos orar efectivamente si no conocemos su palabra? ¿Me entiende lo que digo? El verbo orando, que también es un participio presente medio, está compuesto de la preposición pros, que quiere decir hacia o de frente, y habla de un enfoque. Y luego el verbo euchomai, que quiere decir desear, orar, rogar a Dios, pedir, etc. Entonces el verbo indica una inclinación a Dios. Y mira qué hermosa esta figura, porque la palabra orando, quiere decir que yo me estoy enfocando a Dios. Eso es lo que indica el pros. Yo estoy enfocado a Dios. Hermanos, cuando yo oro, no oro al aire. ¿Cuánto entienden lo que digo? Cuando yo oro, no estoy cumpliendo un ritual religioso. Estoy hablando delante de Dios. Estoy cara a cara con Él. Por eso Judas usa esa preposición pros, que quiere decir enfrente de. Es como si yo estuviera hablando con Él cara a cara. Estoy hablando, estoy rogando, le estoy pidiendo no al aire, sino que estoy en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, estoy hablando con Dios. El verbo quiere decir hablar en dirección a alguien. No estoy hablando al techo, a la muralla. Estoy hablando con Dios. ¿Cómo es que nos edificamos? La palabra es fundamental. Y puesto que tenemos la palabra, tenemos oraciones efectivas. Estoy hablando directamente con Dios. Estoy enfocándome en Dios. Estoy pronunciando en voz alta, estoy expresando en voz alta delante de Dios lo que yo necesito. Estoy invocándole como mi Dios. Entonces, hermanos, debemos aprender. Y necesitamos constantemente aprender a orar. Porque mucha gente piensa que oración es como hablar. Y no es un diálogo. Personalmente, perdónenme que me use como ejemplo, cuando oro, trato de poner en mi mente que estoy delante de Él, que estoy en su presencia, como en Apocalipsis capítulo 4 en el trono, o como en Isaías capítulo 6, cuando Isaías entró en el salón del trono, el Señor estaba en su trono alto y sublime. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Entonces necesitamos, hermanos, que nuestra oración sea enfocada, y ahí está en la preposición pros, que quiere decir hacia, que quiere decir enfrente de, enfocado. Mi oración debe ser enfocada. No importa si estás en tu casa, o vas en el auto, o en la locomoción, o estás en un trámite. Tú puedes cerrar los ojos y estás delante de Dios y recordando todas las promesas que Dios te ha hecho. Este verbo, el verbo orando, está en el presente participio medio. Como dijimos, el tiempo presente indica una acción ahora continua. El modo participio indica una acción que no tiene tiempo, que no tiene límite, y eso habla de orar. 1 Tesalonicenses 5:17, que quiere decir orar sin cesar.
Constantemente, estar enfocado en Dios. En el momento que yo estoy caminando en mi casa, en la cama, en el auto, etcétera, etcétera, estoy enfocado en Dios. Y está escrito en una voz media que indica que yo realizo la acción, pero el beneficio viene hacia mí. Hermanos, nosotros somos beneficiados cuando oramos a Dios. Ahora, Judas dice, orando en el Espíritu Santo. Lo que yo le voy a explicar, a veces no es fácil de entender, pero voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla posible. Cuando Judas usa esa frase, orando en el Espíritu, en es una partícula que nos habla primero de ambiente, ¿ok? Está en el caso genitivo. Eso indica que lo que nos está diciendo Judas es que nosotros debemos orar en el ambiente del Espíritu, ¿ok? Y también cuando usa ese en, está hablando del instrumento. Entonces lo que nos está diciendo Judas es que nosotros oramos tanto en el ambiente del Espíritu como en el poder del Espíritu. Espero que haya quedado claro. Cuando Judas usa esa frase, está diciendo que nosotros oramos en el ambiente del Espíritu. Yo puedo decir que nosotros estamos en este salón. Y uso la misma partícula, ¿no? Estamos aquí. ¿Cuántos están acá? Estamos en este ambiente. Entonces la oración, cuando tiene toda la palabra, cuando tiene doctrina, cuando tenemos las promesas de Dios, cuando tenemos la palabra de Dios, es una oración que está llena del Espíritu. ¿Me entiende? Y no solamente está llena del Espíritu, sino que está llena del poder del Espíritu. No es una oración superficial, sino que es una oración poderosa. Lo segundo que dice Judas en nuestra edificación, en el verso 21, dice, conservaos en el amor de Dios. No solamente debemos orar en el Espíritu, sino que debemos conservarnos en el amor. Ese verbo conservaos, teresate, que es, escuche esto, es el aoristo imperativo activo. ¿Qué significa eso? Lo voy a explicar. El verbo teresate quiere decir ser un guardián, un vigilante. Significa vigilar, mantener algo que apreciamos bajo custodia. Y aquí Judas nos dice que no solamente debemos estar fundamentados en la palabra y producto de eso nosotros oramos poderosamente, sino que además debemos conservar, preservar, guardar, sujetar firmemente en el amor de Dios. El tiempo auristo, escuche esto, el tiempo auristo y el modo imperativo, cuando estos dos se juntan, es mucho más que un mandamiento, es mucho más que una ordenanza, es un mandato urgente. ¿Y qué nos está diciendo Judas acá? Que hay algo que nosotros debemos guardar urgentemente, que debemos guardar celosamente. ¿Y qué es lo que debemos conservar? ¿Cómo debemos conservarnos? En el amor de Dios. Judas nos está ordenando, guárdense, manténganse protegidos. ¿Y saben qué, hermanos? Debemos estar conscientes de que los más poderosos ataques de Satanás contra nosotros es para que nos desliguemos del amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes han sido atacados esta semana? ¿Cuántos de ustedes han sido empujados en sus mentes a pensar, tal vez yo no le importo mucho a Dios? ¿Alguien ha pensado eso?
Tal vez yo no soy tan digno de que Dios me ame como a otras personas. Tal vez a Dios no le importa tanto mi vida. Hermanos, esos son ataques recurrentes de Satanás contra nosotros. Entonces Judas nos dice, y vuelvo a repetir porque están encadenados, cuando nosotros somos fundamentados en la santísima fe, que es doctrina, conocemos la palabra, conocemos la Escritura. ¿Por qué tanto énfasis esta iglesia en la Escritura? Por eso, porque el Señor Jesús dijo en Juan 17:17, que dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nosotros vamos a concretar este proceso de santificación si no conocemos la Escritura? ¿Y cómo vamos a conocer la Escritura si no la leemos? ¿Cómo vamos a ser edificados si no asistimos a la iglesia, si no asistimos cuando se enseña la palabra? ¿Aló? ¿Están todos despiertos? La palabra entonces nos hace que oremos poderosamente en el Espíritu. Y la palabra también nos hace que nosotros nos conservemos en el amor. Y recuerde, aquí Judas está usando este aoristo imperativo, lo que quiere decir es urgente. Que nosotros nos mantengamos, debemos ser conscientes que el ataque viene constantemente hacia nosotros para desligarnos del amor de Dios. El creyente necesita urgentemente tener una convicción interna, una convicción poderosa, establecido en lo más profundo de tu corazón, que hay un Dios en el cielo que es todopoderoso, todo santidad, todo luz, toda verdad, que es infinito en su ser, infinito en su sabiduría, y Él te tiene a ti como el objeto de su amor. ¿Cuántos sabían eso? Dios te ama. Es mucho más que una frase liviana que decimos. Realmente es verdad. Dios te ama. Por último, número 3. No solamente debemos ser edificados en la palabra, no solamente somos edificados cuando oramos en el Espíritu, no solamente somos edificados cuando entendemos claramente que somos el objeto del amor de Dios, sino por último, número 3, esperando ¿en qué? En la misericordia. Ese esperando, y se vuelve a repetir acá la construcción gramatical, presente, participio medio. Como dijimos, el tiempo presente indica una acción continua, constante. El participio indica una acción que no tiene tiempo, es decir, que tiene que durar para siempre. Y la voz media indica que aunque yo realizo la acción, yo me beneficio de la acción. Y este verbo, esperando, pros, decho, menoi, que quiere decir recibir o tomar con alegría, aceptar como liberación, recibir amablemente como cuando recibimos a un amigo en nuestra casa, admitir. La palabra también quiere decir mantener viva la esperanza, esperar, buscar o tener paciencia con expectación. Hermanos, una de las mejores traducciones de esta frase es no solamente recibir, esperar, sino que tiene la idea de que cuando tú recibes a alguien en tu casa, lo esperas con expectación, bienvenido, qué bueno que viniste, sino que tú extiendes una alfombra. ¿Cuántos de ustedes han llegado a la casa de alguien y la persona abre una puerta y dice, espera un momento, y saca una tremenda alfombra roja? Bienvenido. Judas dice que nosotros debemos esperar en la misericordia. Esperar en la misericordia.
¿Qué significa eso? ¿Cómo nos edificamos? Palabra. Palabra. Versículos memorizados. Promesas guardadas en el corazón. Doctrina en la mente. Verdad circulando. Y eso nos hace que nosotros oremos efectivamente. La verdad guardada en el corazón. La palabra viva y eficaz. Hebreos 4:12. Guardando la palabra de Dios, viviendo de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, Lucas 4:4, Colosenses 3:16, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y esa palabra guardada en mi corazón, almacenada en mi mente. Proverbios 4, que dice que cómo construimos nuestra casa con verdad. Cada habitación debe ser llena con la verdad, con la luz, con doctrina. Y cuando un creyente vive y medita en la palabra de Dios, Salmo capítulo 1, Josué capítulo 1, verso 8, meditamos en la palabra, esa palabra nos hace orar efectivamente. Es una oración llena del Espíritu. Y no solamente oramos efectivamente, sino que nos guardamos en el amor de Dios. No hay duda en mi corazón de que yo soy el objeto del amor de Dios. Puede ser que yo no sepa y que no tenga idea por qué me pasa lo que me pasa. Pero una cosa sí sé, es que Dios me ama, Él es mi Padre y Él quiere lo mejor para mí. Pero eso no viene de la noche a la mañana, eso no viene súbitamente, eso viene por tener doctrina, eso viene por orar en el Espíritu. Y número 3, esperando en la misericordia. Escuchen lo que les voy a decir. Muchos creyentes aman la palabra gracia. ¿Cuántos de aquí aman la palabra gracia? ¿Sí? ¿No? ¿O no? No lo escuché muy convencido. Voy a preguntarle. Amén. ¿Cuántos de ustedes aman la palabra gracia? Amén. ¿Cuántos de ustedes aman la palabra misericordia? Porque esas palabras describen el corazón de Dios para con nosotros. Sí, Señor. Pero ¿sabe cuál es el gran problema? Aunque un creyente sabe que es salvo por la gracia, que es el objeto del amor de Dios, pero lo que muchos no saben y muchos no practican es a esperar en la gracia y misericordia de Dios. ¿Quieren que les diga algo? David era un hombre que esperaba en la misericordia de Dios. Usted recordará cuando David cometió pecado con Betsabé, que fue un pecado de inmoralidad, ¿se acuerdan, no? Pero no solamente pecado de inmoralidad, porque él tomó una mujer que no era su mujer, sino que además él planificó el asesinato de su esposo, conspiró contra él. Por lo tanto, David merecía la muerte 2 veces, por inmoral y por asesino, por derramar sangre inocente. De esa relación ilícita nació un niño, ustedes recordarán, ¿no? Y ese niño enfermó y finalmente murió. Y la Biblia nos dice que mientras el niño estaba entre la vida y la muerte, David ayunaba y oraba y le rogaba a Dios y le pedía, por favor, salva a mi hijo, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Y cuando este niño murió, los hombres le dieron la noticia a David. David entró en el templo y adoró a Dios, ¿se acuerdan, no? Y le preguntaron, ¿por qué si mientras su hijo se debatía entre la vida y la muerte, él oraba y le pedía a Dios, y ahora que había muerto él, adoraba a Dios? Y él dijo lo siguiente: recuerde que David está en ese momento bajo la disciplina de Dios.
La respuesta de David fue que él tenía seguridad que ese hijo iba al cielo. Y él dijo, yo voy a él. Él nunca vendrá a mí. Ha cruzado las puertas de la muerte, pero dijo, yo voy a él. ¿Qué está diciendo David? Acaba de pecar. Fue un inmoral. Tomó una mujer, tuvo intimidad con una mujer que no era su mujer. Era un adúltero, merecía la muerte. Pero no solamente eso, conspiró contra un inocente, contra el esposo de esta mujer y lo mató, literalmente lo mató. Y él sabe que está bajo la disciplina de Dios, pero él dice, yo voy a él. En otras palabras dice, yo sé que no merezco el cielo, yo sé que no merezco la bondad de Dios, pero la tengo. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a esperar en la misericordia. Señor, yo sé que no merezco tu perdón, sé que no merezco tus bendiciones, sé que no merezco tu cuidado, sé que no merezco nada de ti, pero lo espero todo. ¿Cómo nos edificamos a nosotros mismos? La palabra. La palabra produce oraciones poderosas. Esa comunión con Dios nos hace seguros de ser objetos del amor de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Ayúdanos, Señor, a edificarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a orar con poder.